efectivamente nosotros hemos estado hablando sobre la elevación que se iban a dar del número de casos a partir de la semana número 6. Lastimosamente esas predicciones se han empezado a ver. Hemos visto cómo los casos han aumentado. Tenemos en tan solo 4 días de la pandemia, tenemos un aumento de casos de 142 casos nuevos hasta el momento, que representan un 52% de todos los casos que se han dado en comparación a la última semana. Entonces el escenario es el que se había planteado. De la semana 6 en adelante los casos van a estar en aumento, pese a que todavía no tenemos el número suficiente de pruebas para hacer los diagnósticos, pero ustedes ven que ahora se reportan un número superior a 100, pero mucho porcentaje de positividad. Habíamos estado viendo cómo aproximadamente el 15% era el total de los casos positivos que se reportaban a diario. Ahora estamos viendo que eso se acerca al 40%. ¿Qué significa? Que el virus circula con mayor probabilidades de contagio en lo que estamos viendo en el actuar de la situación del país en este momento. O sea, tenemos más personas infectadas que lo que se requieren son pruebas para poderlos identificar. ¿Qué ha fallado, doctor? Se ha fallado, si se puede llamar así, el término de montar una estrategia de manera temprana, pero hemos considerado que todavía estamos a tiempo. Hay que decirle a la población que esta condición que se ha dado, aún que en el departamento de Cortés ha sido el epicentro, todavía Cortés tiene posibilidades de salir de esto, ya que a través de la comisión técnica se ha constituido un equipo de respuesta rápida que está conformada por 4 personas, personal de salud, que en conjunto con las Fuerzas Armadas y la sociedad civil se incorporarán en estas brigadas donde se visitará casa por casa para identificar personas sospechosas, porque ese es el problema. Tenemos que ir a buscar a los pacientes. Si nosotros creemos que las personas van a ser atendidas y van a tener la mejor resolución de sus cuadros cuando lleguen al hospital, eso será demasiado tarde. Doctor, el hecho de que el departamento de Cortés esté arrojando mayor cantidad de infectados, ¿eso significa que en otros departamentos se está haciendo los correctivos o es que ahí es donde se están haciendo la mayor parte de las pruebas? Bueno, fíjese que si comparamos Francisco Morazán con Cortés, el número de pruebas ha sido similar. Aproximadamente del 100% de las pruebas que se han realizado en el país, el 80% se ha dividido entre Francisco Morazán y Cortés. Y hay un dato importante, fíjese que el departamento de Francisco Morazán reporta 7% de porcentaje de positividad, mientras que Cortés casi alcanza el 40%. Esa es la realidad, o sea, aún con esa cantidad insuficiente de pruebas, sí nos da un reflejo de cómo se está comportando el país en relación a los sitios con mayor número de personas contagiadas. ¿El confinamiento debe seguir, doctor? Totalmente, si lastimosamente vea que el confinamiento que deberá de continuar coincide, la elevación de esta pandemia y el número de casos coincide con lo difícil situación que el pueblo hondureño está viviendo en relación a su economía. Igual, todos nos hemos visto afectados, pero yo pienso que sería de alto riesgo el incorporar, máxime en departamentos como Cortés, que concentra el 75% de los casos, incorporarlos a la economía prácticamente sería tirarlos a la muerte. La comida rápida, por ejemplo, el uso del transporte público, por ejemplo, ¿qué daño significaría? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar y eso hay que reconocerlo. No podemos estar dando y estableciendo recomendaciones en un país donde más del 80% vive en extrema pobreza. Entonces, no podemos poner medidas, por ejemplo, de que lo van a encerrar a la población, no va a aguantar. La persona se va a morir de COVID o se va a morir de hambre, porque esa es la realidad. Entonces, se debe de hacer planificado esto y la planificación dice, departamentos que hay poco caso o no hay casos, hay que irlos incorporando de manera paulatina y dando los servicios básicos de atención e ir tomando el pulso, porque esto va a ser prueba, resultado. Así va a ser que te va a ir recuperando la economía. Lógicamente en departamentos como Cortés, esa reincorporación o reinserción está muy lejos. Entonces lo que se recomienda es que se reactive la economía en algunos sectores, pero con medidas de bioseguridad estrictamente inspeccionadas por las autoridades. Correcto, vea que hay departamentos como El Paraíso, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios, Intibocao, Cotepeque, la misma isla de la Bahía, donde se puede reinsertar ciertos servicios. Y cuando me preguntaba sobre el transporte, la recomendación a lo personal y desde el punto de vista médico, de salud,
y en conocimiento experto, le puedo decir yo que el transporte se puede incorporar como transita todos los vehículos que ustedes están viendo a su alrededor. Hay que buscar un régimen, yo diría siempre manteniendo el dígito de la persona, aunque sea más difícil el control de saber si una persona que conduce un taxi le toca circular o no. Ahí será una recomendación y un trabajo para las autoridades de seguridad. Pero yo pienso que la incorporación debe de ser progresiva y hay sectores que se pueden incorporar guardando las medidas de bioseguridad, como usted bien lo dice. No puede haber definitivamente más de 2 personas en un vehículo. Ya están las reglas determinadas, que eso es lo que plantean las sugerencias que se han dado, que no se circule con más de un vehículo. Una persona no puede haber más de 3 personas en un vehículo. Entonces, al tener 2 personas significaría que iría el conductor y un pasajero.